Ya, buen día. Vamos a comenzar con la clase. Ya vamos a empezar con la introducción al curso. Bueno, más que introducción, ya vamos a comenzar con el curso de lleno. Recordando que la clase anterior fue la clase introductoria. Ahora, como les comentaba, vamos a ir viendo los distintos sistemas constructivos que se les presentó en el programa y que son básicamente los que más se utilizan en Chile. Y bajo las normativas chilenas también. Me quiero referir a que el estudio de esto va a ser bajo las normativas chilenas. Entonces, como les comentaba, este curso va a tener como primera unidad las albañilerías, en medida también porque uno de los sistemas constructivos más tradicionales. Viene de antaño utilizándose en Chile. Han habido distintos tipos de albañilería en la historia de este territorio, mediado en gran medida por influencias europeas cuando llegan a estas tierras, y de ahí en adelante también con los nacimientos de las escuelas de ingeniería en las Europas, en eso de los 1800, después de las guerras napoleónicas, o 1700 es eso. Es que se generan métodos más sistematizados de construir. Entonces, básicamente lo que estudiamos nosotros en estos procesos académicos es la sistematización de los sistemas constructivos, o sea, cual sea. Entonces, por albañilería vamos a entender el arte de construir obras de ladrillo, piedras o bloques diversos, unidos o revocados con mortero. Se llama igualmente así a la obra resultante. Esta definición la saqué del curso elemental de edificación, segunda edición de la Universidad de Chile, que es el curso del profesor Euclides Guzmán, de los fundadores también de esta escuela. Entonces, les voy a subir este texto que es de él, para que lo tengan como antecedente y referente también. Profesor Euclides Guzmán, un referente para la construcción del país, para la formación de personas que están dedicadas a la construcción en este país también. Tipos, así como conversábamos en las clases anteriores también, las formas de ordenar la información siempre van a ser clasificándolas en tipos de algo, ¿cierto? Vimos por ahí algunas otras clasificaciones. Entonces, ¿qué tipos de ladrillos vamos a tener? Ladrillos cerámicos, bloques de cemento, piedras, que va a ser mampostería, entonces, y otros tipos de bloques, hormigón celular, que es hormigón alivianado, de yeso también, de vidrio, de tierra. Vamos a tener ahí distintos materiales y cada material va a tener una función distinta también. Entonces hay algunos materiales que son más resistentes a la compresión y lo que nos van a permitir tener una función estructural para alguna cantidad de pisos. Y otros tipos de materiales que van a servir como por su forma, su resistencia, su capacidad portante, van a tener también una resistencia menor, entonces por lo tanto una función más de cierre, de cerramiento. Los ladrillos cerámicos vamos a encontrar hechos a mano artesanales y son fabricados por medios manuales. Entonces esto es como la forma más tradicional que encontramos, donde se genera una mezcla de arcilla con algún tipo de fibra y agua. Y esto después pasa por un proceso de cocción. La arcilla se mezcla con agua en bateas, se cortan y se dejan en moldes de madera. Se deja secar algunos días y luego se ponen de canto
formando una pirámide o chonchón. Luego se procede a realizar el proceso de cocción durante el tiempo convenido. Entonces, lo importante de estos ladrillos artesanales es saber que no hay un proceso mecánico con máquinas o más industrializado que nos permita elaborar. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Si bien hay una forma, puede que tengamos densidades distintas, que algunos tengan cierta fisura por cómo quedó el material dispuesto, en fin. Vamos a tener ladrillos cerámicos hechos a máquina y distintos tipos de ladrillos cerámicos hechos a máquina también. Hay ladrillos macizos, son ladrillos sin perforaciones que en nuestro país en general no se realizan en forma industrializada. Esta función en nuestro país, como lo vimos anteriormente, la cumplen los ladrillos artesanales. Están los ladrillos huecos, son unidades cerámicas hechas a máquina o industrializada, en las cuales predomina el volumen de huecos por sobre el de arcilla. Se utilizan preferentemente en la confección de tabiques diversos, livianos, que no reciben cargas y no son estructurales. Entonces aquí, como hablaba anteriormente, vamos a encontrar ladrillos que van a tener una función más de cierre, de tabiquerías no estructurales, puede que sea un muro perimetral donde todos los esfuerzos estructurales sean absorbidos por el hormigón armado de sus pilares y vigas cadenas, y el uso del ladrillo sea netamente de cerramiento. Y ladrillos perforados, estos son aquellas unidades hechas a máquina o industrializadas que poseen perforaciones y huecos regularmente distribuidos cuyo volumen es inferior al 50% del volumen de arcilla. Son los más utilizados en nuestro país para la confección de albañilerías armadas o confinadas. Entonces también estos ladrillos pasan por una serie de ensayos donde hay que probar su resistencia, sobre todo a la compresión simple, compresión axial. Porque mucho esfuerzo de tracción no van a recibir. Los ladrillos cerámicos, de acuerdo a su clasificación, se pueden fabricar en diversas dimensiones normalizadas, cuyas tolerancias van entre los 3 y los 5 milímetros. ¿Ya? Es como la tolerancia, todos los elementos constructivos van a tener siempre una tolerancia en su ejecución. Entonces, como se estandarizan los tamaños también, hay un máximo, un más menos, un máximo en que uno podría pasarse por sobre el tamaño o quedar de menos. Entonces esta tolerancia ahí está escrita, en más menos 3, más menos 5. Mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador se puede obtener ladrillos de dimensiones distintas a las normalizadas, conservando las tolerancias aceptadas por la NSH 169. Como les comentaba en la clase anterior, vamos a ver varias normas a términos de cita. No vamos a entrar en específico en leer la norma, porque es un poco más denso, toma más tiempo, pero es súper interesante que ustedes las vayan revisando. Que cuando tengan dudas sobre ciertas tolerancias, sobre ciertas cualidades, puedan revisar la norma directamente. Entonces, algunas estandarizaciones de tamaño de los ladrillos macizos van 24 centímetros de largo, 11,5 de ancho y van a tener 7 de altura. Y así hay otras estandarizaciones de los tamaños de los ladrillos. Va a depender ahí. Pero la idea es que si va a comenzar con uno, al menos esté desarrollado todo eso, sobre todo en los proyectos que requieren cálculo estructural.
Los ladrillos hechos a máquina tienen requisitos normativos para el ladrillo industrializado. En Chile, los ladrillos de fabricación industrial deben cumplir con los requisitos establecidos en la NSH 169 de ladrillos cerámicos, clasificación y requisitos. En dicha norma, los ladrillos son clasificados de acuerdo con clase y grado. Entonces, la clase es si son ladrillos a máquina macizo, ladrillo a máquina hueco o ladrillo a máquina perforado. Y el grado se va a reclasificar el grado 1, 2 o 3 según el valor de resistencia a compresión, absorción de agua y adherencia con la que cumple. Esta norma también la van a encontrar en la NSH. Entonces, como pueden ver la tablita, lo que nos dice esto es que los ladrillos de grado 1 tienen mayor resistencia a la compresión que los ladrillos de grado 3, que tienen menos resistencia. Entonces, por ende, si uno tiene una mezcla que está menos densa o una vibración que no hubiese permitido llegar a una densidad mayor, o una vibración que no hubiese permitido llegar, que no nos permite llegar a una densidad mayor, ahí sí está bien lo que quería decir, vamos a tener una baja resistencia a la compresión, vamos a tener mucho aire dentro, partículas poco consolidadas, y por lo tanto la capacidad portante del elemento va a ser menor. No así en aquellos materiales donde le voy a dedicar más tiempo de maquinaria para llegar a tener la resistencia y tener un grado distinto. Entonces ahí podemos ver los tipos de ladrillo que hay según la clasificación, según su clase y el grado que tiene cada uno. El ladrillo hecho a máquina también tiene control y comprobaciones para su uso. Entonces lo que se comprueba son la forma y las dimensiones, como vimos con el nivel de tolerancia que se está trabajando. También la cantidad de fluorescencia, esto va a ser como en términos porcentuales de área. Disgregaciones que pueda tener por no haber tenido una correcta unión química en el proceso de cocción, es decir, que la unión que esté hecha en el material no sea la suficiente, por lo tanto con una pequeña punzamiento vamos a poder romper el material. Partiduras que pueda tener también por la retracción hidráulica en el proceso del agua o algún otro factor similar. La cantidad de efectos superficiales que pueda tener por malo fibrado, mala ejecución en el proceso de confección de moldear la pasta de arcilla. El sonido, el color y la textura. Y también va a depender, como por ejemplo, del tipo de arcilla que se está usando. Bloques de cemento. También vamos a encontrar características de los bloques de cemento en la NSH 169, donde también vamos a encontrar clase A, bloques para muros soportantes, y clase B, bloques para tabiques o muros no soportantes. Entonces acá va a aplicar la misma lógica. Los para muros soportantes van a tener una mayor resistencia que los bloques para tabiques o muros no soportantes. ¿Qué ventajas tiene este material? La construcción es más rápida, tiene un menor costo, usa menos mano de obra y menor cantidad de mortero de pega. Como tiene ciertos huecos, tenemos menos superficie que pegar y al ser de hormigón tiene mayor resistencia a la compresión. Entonces por ahí cubre más superficie, por ejemplo, tiene menos superficie de pega a una misma resistencia. También podemos encontrar elementos de mampostería. Entonces,
La mampostería es un material valioso y noble, tanto por su aspecto tan especial y las posibilidades que ofrece de darle variadas formas, como por su duración. Desde el punto de vista técnico, sufre la limitación de trabajar solo la compresión, por lo que las estructuras resistentes de su época tenían que mantenerse dentro de esta exclusiva posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que solo permite el uso de cuando es autosoportante, cuando va a tener algún esfuerzo lateral, ya no tiene esta capacidad de mantenerse unido al estiramiento o al volcamiento, por ejemplo. Que en el caso de las otras albañilerías, como las que vimos antes, arcilla o cemento, reemplazamos o nos ayudamos para resistir estos esfuerzos del uso del acero. A pesar de resistir solo esfuerzos de compresión, fue posible construir con este material a través de muchos siglos las obras más extraordinarias de dimensiones inmensas, con formas complejas y variadas y hermosas también, que dimos en breve una muestra de las figuras. Bueno, eso sí, lo saqué del libro de Euclides Guzmán, entonces aquí les pegué algunas de esas imágenes que tenían donde también este bloque de mampostería de piedra puede ser tallado y pasa a ser parte también, tanto como elemento constructivo como un elemento de detalle arquitectónico. En los países donde no tiembla, el uso de las mamposterías es más común y ha durado en el tiempo. Países como este, los distintos terremotos que hay cada cierta cantidad de décadas, va generando la destrucción de las edificaciones. Muy propio de una zona donde hay movimientos telúricos. Otros bloques podemos encontrar de adobe, de hormigón celular, de yeso o de vidrio. El barro a base de tierra y agua es el aglomerado mezcla más primitiva que se conoce. Su endurecimiento se produce al evaporar el agua, actuando como elemento de unión de la arcilla, contenida en la tierra o suelo. Las reacciones íntimas que se producen al secar el barro no son fáciles de precisar, pero se sabe que su resistencia mejora a través de los años si no es perjudicado por la humedad. Esto igual se dice de los distintos elementos que tienen un proceso de interacción de una pasta arcillosa o de un elemento en polvo arcilloso con agua. Entonces se genera una unión electroquímica entre las partículas de arcilla, que son láminas, con el agua, que hace un puente químico, y la idea es que una vez que el agua se vaya evaporando, este puente se mantenga en la unión entre arcillas y arcillas. Cuando hablo de arcillas también me quiero referir al cemento. También se comporta como tal, por eso puede hacer unión química con el agua. Y las arcillas de la tierra en el caso de los adobes. Como decía ahí, se ha estudiado que cuando se tiene una mezcla, sea de arcilla o cemento, hormigón, este va aumentando su resistencia en toda su vida útil. Solo que después de los 28 días, el aumento de la resistencia es mucho menos gradual. Sí, al principio endurece en menor tiempo, aumenta mucho su resistencia, después necesita mucho tiempo para ir aumentando la resistencia. Y así como no solo existen los otros tipos de bloques que sean de arcilla cruda, como el adobe, también hoy en día hay hormigones más alivianados, como los hormigones celulares, que también crean bloques, que se pueden cortar y todo.
y montando uno sobre otro. También existen elementos de yeso que nos van a ayudar a reducir peso, entonces toda la logística ahí pasa a ser menor. Logística de transporte, de mover los elementos, del peso propio que va a tener la estructura cuando usamos eso. Entonces ahí vamos a tener distintas razones de analizar cuando se debería usar uno u otro. Inclusive están estos elementos vidriados que sirven como cierres de cierto espacio. Generalmente donde no queremos que se vea algo completamente, pero si queremos ingreso de luz, es súper útil el uso de estos elementos vidriados. ¿Qué tipos de albañilería vamos a tener? Vamos a tener albañilería simple de relleno, solo lleva ladrillos cerámicos y morteros sin armadura ni confinamiento, donde las esquinas se traban y bueno, acá como les decía en Chile no son muy comunes ni muy útiles porque cuando viene un esfuerzo lateral no hay nada que ayude a aguantar este esfuerzo. Países donde no tiembla es más común ver el encuentro de muros con, con albañilería con los ladrillos traslapados. También vamos a encontrar el tipo de albañilería confinada o reforzada, es formada por paños de albañilería simple, enmarcados en sus bordes por elementos de hormigón armado como pilares, cadenas y vigas. Albañilería semi-armada solo lleva armadura vertical, como estos barras de acero. Y albañilería armada lleva armadura horizontal, que son las escalerillas que se van a ubicar cada 5 a 7 hiladas, y armaduras verticales, que son tensores cada 60 centímetros aproximadamente. Entonces, ahí se va logrando un ritmo en donde los tensores encajen en algunos de los huecos de los ladrillos. Y como yo le iba contando, dentro del curso, en lo que hemos visto, cuando iniciamos estos procesos de estudio, ya hay que encajar el lenguaje más profesional. Entonces, ya no se le puede llamar de cualquier manera a los elementos constructivos, ni a las partes de un sistema, sino que vamos a tener que empezar a usar los nombres técnicos definidos. También por lo mismo, mi forma de evaluar el proceso de aprendizaje no es de memoria en donde yo les paso una prueba y tengo que contestar rápidamente, porque estas son cosas que se olvidan. La idea es irlas practicando, por eso me hace más sentido el uso de un taller como forma de evaluación, porque si tienen dudas pueden repasar cómo se llama y así intentar interiorizar el proceso de aprendizaje. Parte de un muro entonces vamos a tener las llagas, que es la capa vertical de mortero de pega, como la que se ve acá en este proceso. Entonces el mortero de pega donde voy a tener el canto de altura del ladrillo, lo vamos a denominar llaga, y vamos a denominar tendel la parte horizontal del mortero de pega. El escantillón es la altura de un ladrillo más la altura de su mortero de pega. Entonces, cuando yo voy a sumar la superficie de un ladrillo, lo que hago es sumar un ancho más un alto de mortero, que generalmente son como 1,5 centímetros. Entonces, al tamaño del ladrillo le sumo 1,5 más de
tendel y 1,5 más de llaga, y me da la superficie total que va a ocupar un ladrillo. Entonces, pues si yo quisiera contar la cantidad de ladrillos que debería tener por muro, divido esa superficie grande en la superficie chica y me va a dar la cantidad de veces que esa superficie chica cabe en la grande, y eso significa la cantidad de ladrillos que voy a utilizar en un muro. La hilada es el conjunto de ladrillos colocados en un mismo plano horizontal. Entonces la hilada va a ser toda la sección horizontal que voy a tener por ladrillo. O por eje horizontal, mejor dicho. Y el mortero de pega, una de las unidades de albañilería, está formada por cemento, arena, agua, aditivos o adiciones. Parte de un muro, el mismo mortero de pega. Varias de estas definiciones, como les dije, las saqué del libro de Euclides Guzmán, para que le vayan poniendo ojo a ese libro que les voy a subir también. Se trata de obtener un mortero que tenga una resistencia semejante a la resistencia del ladrillo, por lo que deberá ser algo mejor con más cemento cuando se trate de ladrillo hecho a máquina. Sí, hay un punto bien importante, entonces. Sabiendo que los ladrillos hechos a máquina tienen más resistencia que los ladrillos artesanales o que los ladrillos huecos, vamos a utilizar distintas cantidades de cemento en la dosificación dependiendo del tipo de ladrillo. Muchas veces los mismos proveedores de cemento van dando datos que uno podría utilizar para hacer las mezclas. Cuando vienen las dosificaciones más o menos hechas, uno podría hacer una corrección. Asimismo, debe usarse mortero más resistente en las albañilerías delgadas o panderetas que en las de mayor espesor. El mortero se prepara con arena gruesa, que tiene gramos que llegan a 4,7 milímetros de diámetro, debe estar limpia y con granos de tamaño variado. Si tiene piedrecillas, no deben ser mayores a la mitad del espesor del tendel, para que la piedrecilla no empiece a ocupar toda la sección y no tenga la capacidad, y no absorba toda la capacidad resistente. También porque va a ser más difícil que haga unión química con el mortero si es que no está bien preparado. Si es que la piedrecilla no está hidratada. Y hay un montón ahí de consideraciones que uno debería tener. Como también si la arcilla, o sea, si la arena está húmeda anteriormente o no. Entonces ahora viendo como la sección un poco más grande del muro, lo que vamos a tener es el muro en su totalidad. El muro está montado sobre un sobrecimiento que nos va a permitir aislar la humedad del terreno. Podemos encontrar elementos de vano, que son las perforaciones de ventanas o de puertas. Están los dinteles, que es el elemento horizontal que permite transmitir las cargas horizontales que tenemos de la techumbre y poder distribuirla en este vacío hacia los costados del vano. Y también vamos a encontrar la cadena, que es la viga de hormigón armado que nos permite recibir los esfuerzos verticales y distribuirlos horizontalmente, además de tener una función de amarre para la estructura. Dependiendo del tipo de albañilería, hay algunas albañilerías que son con tensores, con barras de acero, con escalerillas que son barras pequeñas horizontales, o ya bien con albañilería armada, confinada, que tiene elementos de hormigón armado en el pilar y elementos de hormigón armado en las cadenas, en las vigas cadenas, donde hay una estructura amarrada ya, secciones mayores de acero.
mayor cantidad de hormigón. Además, las albañilerías se pueden clasificar por la disposición que tengan. Esa disposición se denomina aparejo. El aparejo es el modo de disponer los ladrillos o bloques, o las piedras también puede ser, en un muro de albañilería. Este aspecto tenía gran importancia en muros de mucho espesor, puesto que además de referirse a las variadas combinaciones entre ladrillos de cabeza y de soga que son posibles en cada hilada, debía considerar las relaciones y alternancias que se producen entre dos o más hiladas, lo que influye en la buena traba. Que esto nos va a permitir, cuando hayan movimiento, no vaya a generar un punto de rotura, que asegura mayor resistencia al muro y en la trama o dibujo que queda a la vista en sus parámetros cara. Entonces los aparejos que vamos a tener es de soga, como la forma más tradicional, en donde vamos a ver el canto menor hacia el exterior interior, de cabeza o tizón, donde vamos a ver, no, esta es la sección menor, que es donde vamos a tener el ancho y el alto. En soga lo que vamos a ver nosotros es el largo y el alto. También está el sardinel, que es la forma más densa de construir, donde nosotros lo que vamos a ver en el interior exterior es el alto y el ancho, pero dispuesto de una manera más densa que de cabeza. Y de pandereta, que es donde más superficie ocupa el ladrillo, por ende menos cantidad de ladrillos voy a necesitar. Es más esbelta también la sección que queda, por ende menos resistente a tanto cargas verticales como esfuerzos horizontales. Y aquí de nuevo la lista de los tipos de aparejos, de soga, de pandereta, de cabeza, de sardinel. Entonces, como para ir preparando la confección del taller, la idea es que cuando ustedes analicen una estructura de albañilería puedan decir en qué tipo de aparejo está. Por ejemplo, las medidas del escantillón que va a tener, la medida de la llaga, la medida del tendel, que puedan evaluar si es que en esa albañilería que están viendo tengamos, por ejemplo, mayor espesor que el requerido. Y ahí uno puede ir haciendo análisis de si ese muro si tiene alguna fisura, por qué. Puede reconocer patología y analizarla. Como decíamos antes, la idea de la disposición de los elementos es generar una traba. Entonces, no todos se disponen de manera homogénea. Después de la primera hilada, las hiladas superiores no se repiten, estas hiladas superiores van traslapadas siempre. En albañilería de media o de soga, pueden ir los ladrillos con traba a medio ladrillo, como en la figura A, o a un tercio de ladrillo, como en la figura B. Aquí debe advertirse que la línea la línea quebrada más gruesa que se marca en la figura para indicar el posible recorrido de una falla. Al recibir el esfuerzo horizontal, conviene que tenga una menor pendiente o que se acerque más a la dirección horizontal. Comparando estos dos dibujos se ve con claridad que una traba medio ladrillo es más resistente que los esfuerzos que una traba un tercio del mismo. ¿Y qué tipo de terminación vamos a tener en la cantería, sobre todo en el tendel? Aquí va a depender mucho también de la arquitectura, si el ladrillo va a quedar visto, si es que se pide que tenga algún tipo de curvatura por alguna razón arquitectónica sobre todo. Vamos a encontrar terminaciones cóncavas, incluso
va a depender también de la herramienta que nosotros tengamos en obra. Entonces vamos a tener terminaciones cóncavas, terminaciones en B, terminaciones planas, terminaciones rehundidas. Bueno, y hasta aquí va a quedar la clase de esta. Para que no sea una tirada tan larga de hacer solo la albañilería, se las dividí en dos clases. Entonces, así no se aburren tanto, pueden tomar apuntes y ahí les queda más material, más fácil de procesar para hacer el taller. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar el taller y a continuación va a venir la clase siguiente, que es la segunda parte de las albañilerías. Además, a la carpeta de la clase les voy a subir el texto que les comenté de pliegues Gunban de albañilería. Así que eso, chiquillos, chiquillas, espero que estudien y cualquier duda que vayan teniendo me escriben un correo. Que tengan buen día.